tinción especializada. Aquí tengo los dos pronúcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, que me dice que hubo una buena fecundación. Obviamente esto no lo hacemos en producción in vitro de embriones comerciales. Esto es simplemente para validar cómo está la técnica. Y cuando tenemos fallas, ver qué sucedió, dónde estuvo la falla. Porque este espermatozoide ya está teñido y, perdón, este cigoto está teñido o ese embrión ya no puede ser viable, transferido ni nada, simplemente está degenerado o muerto. Bueno, esto es lo que ocurre básicamente después de la fecundación, el cultivo embrionario, y después de la fecundación comienza el proceso de división celular. 2 células, 4 células, 6, 8 células y así sucesivamente. Preguntas hasta ahora. Esto puede ser preguntas de examen. Es importante que un médico veterinario sepa los diferentes estadios de desarrollo embrionario, ¿verdad? Generalmente, preimplantacional, hablamos de 9 estadios de desarrollo embrionario. El primer estadio, esto está asociado también a los días del ciclo menstrual. Ven aquí días, día 0, día 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, sucesivamente. Los embriones que transferimos o aptos para la transferencia embrionaria, tanto in vivo como in vitro, están entre el día 7 al día 8. Son los embriones que nosotros transferimos. Y son embriones que todavía están dentro de la zona pelúcida, no han eclosionado. Y este desarrollo preimplantacional comienza con un cigoto. Primero un embrión de una célula. Luego esta célula se divide, pasa a ser embrión de 2 células. La etapa 2 del desarrollo embrionario va de 2 células a 16 células. Luego viene no, de 2 a 16. de 2 a 16. Es la etapa 2 del desarrollo embrionario. Etapa 3, estamos hablando de una módula temprana. Y normalmente la módula temprana está entre el día 3 y el día 4. Etapa 5 es blastocito temprano. Etapa 6, blastocito propiamente dicho. Etapa 7, blastocito expandido. Etapa 8, blastocito eclosionado. Etapa 9, blastocito expandido y eclosionado. Entonces, ojo con esto, no lo vayan a agarrar de sorpresa. Puede ser una pregunta de examen disfrazada de diferentes maneras. Al profesor de eso le encanta hacer preguntitas un poco conchitas de mango. No lo digan, ¿no? En la última. Normalmente, un blastocito expandido es un embrión que, si fue fecundado con otras condiciones y otros ovocitos, te está diciendo que es un embrión competente. ¿Por qué es competente? Primero, que un blastocito expandido tiene una cantidad de células importante. Y segundo, está teniendo un desarrollo embrionario que lo va a llevar a una eclosión. Porque recuérdense que él debe eclosionar, él debe ser capaz de romper la zona pelúcida y eclosionar para poder hacer la implantación. Entonces, por supuesto, los embriones ideales para transferir son los blastocitos expandidos y para congelar, porque tienen una capacidad de reexpansión mayor después de la criopreservación. Pero no quiere decir que no transfiramos y no sean óptimos blastocitos propiamente dichos o blastocitos tempranos. En la producción in vivo de embriones, in vivo, podemos transferir mónulas perfectamente. Son embriones con un buen desarrollo. Al día 7, mónulas. El in vitro se desarrolla un poquito más acelerado, tiene un día de diferencia. Es decir, que ellos alcanzan el estadio de blastocito al día 6 y medio, día 7, mientras que en el in vivo se tarda un poquito más para alcanzar blastocito. ¿Qué otra pregunta? Ok, sigamos avanzando, que no sé si ustedes vieron esto en histología, ¿verdad? Que no se vean. Histología y genética. ¿Genética también? Sí, en los dos. Ok, aquí tenemos un cigoto, cuando está ocurriendo la singamia, ¿verdad? La fusión de los dos pronúcleos, el masculino y el femenino. Luego comienza la división celular. ¿Qué es importante cuando comienza la división celular? Esto saberlo, pero no es que nosotros transferimos embriones de 2 días, de etapa 2, de 2 células. En humanos sí, se transfieren embriones de 4, 8, 16 células. Pero en
las especies que estoy mencionando, bovinos, equinos, transferimos blastocitos. En cerdos se pueden transferir embriones de 2 células, 4 células, perfectamente, cuando hacemos clonación, por ejemplo. Pero bovinos y equinos, blastocitos, en cualquiera de las fases del blastocito, o mórula compacta. Aquí hay un espermatozoide, quedó allí esperando. Luego tenemos embrión de 4 células, 8 células. Sigue siendo etapa 2. 16 células, sigue siendo etapa 2. Luego tenemos la mórula temprana. Se llama mórula porque adquiere la forma de una mórula. Entonces, la mórula temprana puede tener 32, 36. A ver, no es que es 2, 4, 8, 16, no puede haber 6 células. Porque recuérdense que cada célula de esta tiene un carácter pluripotente, totipotente. Es decir, que y las divisiones deberían de ser sincrónicas, pero no necesariamente van a dividirse de manera sincrónica. Entonces, ustedes pueden tener uno que se dividió en dos, luego la primera o una de las dos se divide, entonces ya tienen ¿cuántos? 2 más 4, 6. Y la otra no se ha dividido todavía. ¿Okay? Entonces, tenemos la mórula temprana, etapa 3, luego la etapa 4 es mórula compacta, que dice que parece una mora, y ahí está compacta. Se reduce, mejor dicho, se aumenta el espacio perivitelino, se reduce la masa celular, y las divisiones son de manera sincrónica, pero las blastómeras deben conservar un carácter bien importante, que es tamaño, forma y aspecto o textura como tal de la célula. Esta es una mórula bellísima, es decir, que tiene sus blastómeras uniformes en tamaño, en apariencia, mientras que vamos a ver más adelante, no sé si lo hay aquí, unas blastómeras más pequeñas, otras más grandes. Inclusive hay blastómeras que quedan extruidas fuera del paquete celular y ya dejan de dividirse. Eso no quiere decir que el embrión está degenerado. Recuérdense que cada célula tiene un carácter pluripotente y totipotente. Yo de aquí puedo sacar inclusive una blastómera de esta, transferirla en una zona pelúcida vacía y ahí va a comenzar un nuevo embrión. 2, 4, 8, 16, 22. Porque todavía las células pueden dividirse o especializarse en las diferentes células embrionales. Células del trofoctodermo, células de la masa interna, formar la placenta, formar, en este caso, el desarrollo embrionario. Yo puedo agarrar con un bisturí, partir este embrión en dos y ya tengo 2 embriones. Lo se llama una clonación por disección. Puedo producir clones de este tipo, de esta manera. Etapa 5 ya en el blastocito se comienza a formar el blastocele, ¿verdad? Esto es histología, puede ser preguntas exámenes, pero ustedes lo saben, ¿verdad? Tiene zona pelúcida, blastocele, masa celular interna, células del trofoblast, etc. Aspectos importantes que deben evaluar a la hora de hacer el análisis de la calidad del embrión. Blastocito temprano es un embrión que ha formado una cavidad o un blastocele y ocupa el 70 al 80% del espacio perivitelino, y vamos a reconocer una porción más oscura que se conoce como macizo celular interno y unas células más claras que se conocen como células del trofectodermo. Aquí lo puedes apreciar mejor. Fíjense que esto es una cavidad, se conoce como blastocele. Una cavidad llena de ¿qué? De líquido, de agua, de iones que el embrión, agua y iones que el embrión incorpora para expandirse, eclosionar y romper la zona pelosa. Y aquí tenemos las células del trofectodermo y el macizo celular interno. Aspecto importante para evaluar la calidad de ese embrión. Luego tenemos un blastocito expandido, se caracteriza o se diferencia del blastocito propiamente dicho, de que esta expansión, ya es amplia, ha replegado las células del trofectodermo completamente a la pared de la zona pelúcida y la masa celular interna también está contraída. Importante, desaparece el espacio perivitelino. ¿Qué es el espacio perivitelino? Déjenme ver si lo encontramos aquí. Este espacio. Ustedes ven aquí. Que quizás aquí está mejor. Y estas son blastómeras destruidas. Estas blastómeras ya están degeneradas, son células muertas. Pero la masa celular interna todavía, o la masa celular embrionaria es viable. Importante, la zona pelúcida se ha reducido 1/3 y el embrión ahora es 1,2, 1,5 veces más grande
que antes. Aspecto importante para evaluar la calidad del embrión. Luego tenemos el blastocito eclosionado. Aquí pueden ver que ya él está en fase de escapar de la zona pelúcida, en plena fase de eclosión. Y aquí pueden diferenciar ya las diferentes capas celulares desde el punto de vista histológico. El trofoblasto o el trofoectodermo, que son las células del trofoectodermo, van a formar la placenta. La masa celular interna va a formar las diferentes capas de embriología. ¿Quién se recuerda cuáles son esas capas? El alantoide, el col, eso. ¿Las capas de qué? La célula sana. Las diferentes capas de la masa embrionaria que forman los tejidos. Alantoide, el corion, esas. Obviamente primero se va a diferenciar el epiblasto, el hipoblasto. El hipoblasto forma el yolk self, el saco mitelino, y el epiblasto va a formar el embrión o el feto propiamente dicho, ¿verdad? Que en este caso sería ectodermo, mesodermo, endodermo. Sí. Ya. Claro. ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, este es el blastocito eclosionado. Normalmente, cuando esa cavidad se ha expandido, eclosiona, sale o escapa de la zona pelúcida, y al principio él es redondeado y luego en el bovino comienza a elongarse para producir, en este caso, vamos a decirlo así, el proceso de mal llamado implantación, porque el embrión bovino no se implanta como el embrión humano o el embrión primate, que realmente invade el endometrio. Él simplemente hace contacto y forma estas uniones materno-fetales, que en este caso son donde se forman los placentomas, cotiledón y carúncula, ¿correcto? Ustedes sí saben, muchachos. ¿Sí se recuerdan de eso? Sí, endocrino. Ahí tenemos diferentes estadios de desarrollo embrionario. En la parte de arriba, 2 células y 4 células, se ve muy bien. Pero fíjense, esto es embriones el día 7,5 después de la fecundación in vitro. Y allí pueden observar ustedes que el día 7,5 hay diferentes estadios de desarrollo embrionario. Hay blastocitos tempranos, que son estos que están aquí. Hay blastocitos expandidos, que son estos que ustedes ven acá, y hay blastocitos eclosionados. Este que está acá está completamente fuera de la zona pelúcida. Este todavía preserva la zona pelúcida. ¿Se la ven? Sí. ¿Sí la ven? ¿No la ves? Tú estás de frente, deberías verlo bien. Bueno, allí está, créanme, porque es una foto de unos embriones de mi tesis doctoral. Entonces, ahí está la zona pelúcida y está ligeramente ya empezando a quebrar, o está quebrada. Está el embrión tratando de escapar. Y este que está acá no tiene zona pelúcida. ¿Dónde está la zona pelúcida de ese embrión? Aquí lo ven. Entonces, son diferentes embriones del día 7,5 producidos in vitro. Último in vitro, ciertas condiciones, igualito aquí cambia con respecto a la maduración y la fecundación, es que ahora el oxígeno no puede ser mayor del 5%. Mientras que allá era de cuánto? De 20%, ¿verdad? Que es el oxígeno atmosférico. Entonces aquí las condiciones, la incubadora, necesito ahora que baje la tensión de oxígeno. ¿Por qué cree usted que se baja el oxígeno de 20 a 0,5%? ¿Por qué cree usted que sea la razón? La presión, la tensión de oxígeno, la presión de oxígeno, que cambia, por supuesto, de acuerdo al desarrollo embrionario a donde está el embrión. Es decir, en el folículo, la tensión de oxígeno del ovocito es 20%. En el oviducto, donde ocurre la fecundación, es 20%. Pero ya en el útero, el día 7,5, el embrión está dentro del útero, la tensión de oxígeno en el útero es 5%. O debe ser menor a 5%. Y esa es la razón. Todo obedece a una fisiología. Por supuesto, el medio tiene que garantizar una osmolaridad de 270 a 300 milimoles y existen diferentes sales. Es decir, que el medio de maduración es una cosa, el medio de fecundación es otro y el medio de cultivo es otro. Aquí es muy importante proporcionarle al embrión todos los nutrientes que requiere. Obviamente hablamos de iones inorgánicos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato.
también fosfato, se recomienda incorporar aminoácidos esenciales y no esenciales, pero también una fuente de energía, piruvato, albúmina, sericromina, preferiblemente libres de ácidos grasos. Podemos inclusive colocar suero fetal bovino como medio de suplementación, aunque hoy en día está no recomendado, ojo con esto, que no supere el 5-10%, porque esto aumenta la aparición de una condición que se conoce como lack of green syndrome, que es LOS, que se conoce como el síndrome del ternero gigante. Cuando pasa el 10% del suero fetal bovino, son fetos que crecen demasiado, pueden llegar a pesar hasta 100 kilogramos, tienen hiperorganomegalia, es decir, puede haber hepatomegalia, etcétera, y esto pues es un problema. Imagínense producir un embrión tan costoso que después la novilla no lo pueda parir, y entonces muera la novilla en una distosia, muera el feto también porque no es viable, ¿no? Entonces, hoy en día los medios de producción in vitro de embriones, la tendencia es suero fetal bovino 0%. Se siguen descubriendo, a lo mejor algunos de ustedes trabajan en esto y descubren un elemento fundamental que dispara la tasa de blastocitos de 30 a 40% sin necesidad de utilizar suero fetal bovino, porque el suero fetal tiene muchas cosas conocidas, pero tiene muchas cosas desconocidas. Entonces, se está tratando de trabajar hoy en día con medios químicamente definidos. Básicamente ir incorporando sustancias que vayan mejorando la calidad, pero no en detrimento de la técnica o que se produzcan este tipo de condiciones. Bueno, esto no voy a darles detalles. Lo que sí me interesa también que se lleven es esto. Por cada 100 ovocitos, ¿cuántos alcanzan la maduración nuclear? ¿Cuántos de ellos se fertilizan? ¿Cuántos logran empezar un proceso de división celular viva? ¿Cuántos alcanzan un estadio de desarrollo embrionario? ¿Y cuántos de esos que alcanzan ese estadio de desarrollo embrionario? Entonces esos son los números. Estamos hablando de un 85% alrededor tasa de maduración, con una tasa de fertilización alrededor del 80%. Esto es promedio a nivel global, de los cuales el 78-75% logran clivar, es decir, iniciar el proceso de división. Tasa de blastocitos 30%, son números globales. Sin embargo, hay laboratorios que producen 40-45, algunos laboratorios que producen 20-25, pero promedio 30%. Es decir, que por cada 100 ovocitos, 30 van a llegar a ser embriones transferidos. Y de eso, pues, eclosionan alrededor de un 70%. Así que tienen capacidad competente que pueda tolerar la criopreservación, la congelación. Ya esto lo vimos. Pasamos a la receptora. Es importante que la receptora, imagínense producir un embrión tan costoso, todo meticuloso, que cuando voy a transferir el embrión, la hembra tiene una lectospira o tiene una mala alimentación, o a lo mejor cuando voy a emplazar la pistola de transferencia, el cervix de esa receptora era así. Pasar esa pistoleta por ahí. Quedé con el embrión, allí no pude colocar el embrión allá. Etcétera, etcétera. Entonces, esta pata de la mesa también es importante. Y hay varios criterios que debemos aquí de considerar. Tienen que tener en cuenta que esta hembra debe ser capaz de quedar gestante. Por lo tanto, ahí entra nutrición, sanidad, manejo, peso, etc. Debe tener la capacidad de parir sin asistencia, es decir, sin asistencia al parto. Por lo tanto, imagínense, ya les acabo de decir que el peso al nacer de un becerra de producción in vitro de embriones es mayor. Hay tendencia a que sean más grandes. Entonces, la novilla que yo elegí, la capacidad pélvica es así. Entonces ahí fallamos como técnicos. Y además de esto, que tenga capacidad de levantar un producto de alto valor. Imagínense, entonces resulta que no tenía pezones. No va a dar buena leche. Es temperamental. Entonces, el día que la íbamos a seleccionar, nos pateó, rompió el ecógrafo, todo igualito todavía la sincronizamos para la receptora. No. Allí nosotros debemos ser bien finos a la hora de
seleccionar hasta esto. Es por supuesto capaz de mantener esta gestación. Igualito, libre de enfermedades, tiene que estar ciclando, buena condición corporal, tiene que tener una integridad del tracto reproductivo, libre de adherencia. Imagínense que voy a transferir el embrión, yo necesito tomar el útero e ir con la pistola de transferencia sin forzar el canal uterino que pueda producir yo laceración y hemorragia a nivel del útero. Entonces, que los cuernos están así súper adheridos y no los puedo levantar, tengo que tener la capacidad de desplegarlos porque yo debo ir con la pistola de transferencia a través del útero sin ir rozando mucho la pared endometrial, porque obviamente va a haber hemorragia, la hemorragia es endotóxica y esto va a afectar la capacidad de fecundación. Ser impermeable a la pistoleta, ya lo acabo de mencionar. Preferiblemente trabajamos en el caso de vacunos, mestiza Montauros o híbridos. Tienen una excelente producción de progesterona, no son tan temperamentales como los bovinos, y por supuesto este mestizaje nos da unas tasas de preñez mayores. Salud, los paso rapidito. Enfermedades, ustedes se conocen toda esa tabla, ¿verdad? De enfermedades virales, bacterianas, parasitarias que atentan contra la reproducción. Una enfermedad parasitaria que atenta contra la reproducción. ¿Quién me lo dice? ¿Lo tiene? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál? Neoporosis, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Tricomoníasis. Una enfermedad viral que afecta la reproducción. La diarrea viral Diarrea bovina. viral bovina. ¿Qué más? La IBR. La IBR. Correcto. Entonces, este programa sanitario en la hembra receptora también tiene que estar activo. Idealmente, 3 meses antes de iniciar este proceso. Le colocamos tratamientos complementarios también. Una inyección de minerales, una inyección de vitaminas y las tenemos brillantitas. Es decir, el día que vamos a hacer la transferencia, esas hebras están completamente altas. Edad de la receptora, preferiblemente novillas virgen. Hay mayor porcentaje de implantación que vacas. Vacas con historial. Si no tenemos suficiente novillas, podemos incorporar vacas con un historial de alta fertilidad, ausencia de alteraciones reproductivas, además de haber superado el balance energético negativo. Normalmente nosotros hacemos transferencia de embriones a tiempo fijo. Sí, así como vieron el protocolo de IATF, nosotros el día que estamos haciendo la aspiración folicular, ya la hembra receptora también está recibiendo un manejo. Porque la idea es que cuando yo colecto un embrión, o mejor dicho, produzco un embrión in vitro, 7 días después de la fecundación, ¿cuántos días creen ustedes que debe tener la receptora del ciclo estrual? En esta etapa, ¿dónde debe estar ella? En el proestro. Ah, En el proestro. Colutio. en el proestro. Proestro estaríamos hablando aquí, ¿verdad? Antes de, si es una vaca de 2 hombres de ciclo O folicular. sea, tendría que tener LH. Aquí estamos, esto es esto y esto es esto. ¿En qué etapa? Proestro. Metaestro, que es cuando normalmente se insemina. No, ni Metaestro. Y estro medio. Ok, metaestro, para que vamos. dándole lógica. En el proestro estamos hablando día 17 al día 19, ¿correcto? El ciclo Ajá. estrual, ¿sí? Sí. En el metaestro estamos hablando del día 3, 4. Ajá. Y estro medio estamos hablando del día 8 al 12. Proestro. Levanten la mano los que estén de acuerdo con el proestro. Pero no, porque pero por lógica. Levanten la mano los que estén de acuerdo en el diestro medio. 1, 2. Levanten la mano los que estén de acuerdo en el metaestro. Y los demás, sí, uno por aquí, dos por allá, y los demás no saben. Deben entonces otro día. Tiene que haber cuerpo lúteo, ¿no? Ese vamos a ir reduciendo, ¿verdad? Tiene que haber cuerpo lúteo, importante. Metaestro y cuerpo lúteo. Va empezando. En el metaestro se dio ya una ovulación. Hay cuerpo, un cuerpo lúteo en formación, pero que se llama cuerpo hemorrágico. Entonces no hay un cuerpo lúteo maduro produciendo progesterona suficiente para que haya una implantación. Por lo tanto, metaestro,
No. Ok. ¿Qué más? Tiene que haber cuerpo lúteo. Pero ese cuerpo lúteo tiene que ser activo, maduro en la producción de progesterona. Produciendo progesterona. Voy aquí, día 12. Día 12 del ciclo menstrual. Vamos a ver. Hay cuerpo lúteo maduro. ¿Cómo está la progesterona aquí? Miren. Alto. Cuando inicia el proceso de producción de prostaglandina endógena. 18. Día 13, 14, por aquí se los anoté. Comienza, aquí está, el proceso de producción de prostaglandina endógena. Por lo tanto, día 12 es muy tarde. Además de que cuando yo estoy pasando el embrión, estimulo a los receptores del cervix que inducen la secreción de prostaglandina también. Por lo tanto, es muy tarde y es posible que yo coloque un embrión que además de eso, si estaba congelado, está ahí como que luchando por sobrevivir, que él va a empezar a producir interferón tabú a media máquina para detener la secreción de prostaglandina a través de la interrupción del ciclo de la ciclooxigenasa. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, el día 12 es muy tarde. Ahora, la respuesta es sencilla. Si yo tengo un embrión de 7 días, ¿cuánto debe tener el ambiente uterino de la receptora? 7 días. Por lo tanto, la receptora tiene que estar aquí. Entre el día 7 al día 8, más o menos 24. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener 6, puede tener 9. Pero idealmente 7. Porque aquí hay progesterona alta. Todavía tengo 4, 5, 6, 7 días de que el endometrio de la receptora no va a producir prostaglandina, por lo tanto, el embrión va a tener 5 días de progesterona para que él pueda producir interferón tabú. Si no hay progesterona, el embrión no produce interferón tabú. Y a mayor concentración de progesterona, mayor secreción de interferón tabú por parte del embrión. Profe, y en ese momento está el printing de progesterona, acondicionando el útero. Correcto. Y además de esto no hay, puede ser que el folículo, pero no hay tanta producción de oxitocina y de estrógeno, que también afecta, vamos a decir, el bloqueo progesterónico a nivel del endometrio y las clonaciones. Entonces, de hecho, cuando transferimos embrión podemos aplicar una dosis de flunixin glumínico, ¿verdad? Para evitar la síntesis de prostaglandina y alfa que estimulamos de manera mecánica cuando estamos haciendo la transferencia. Eso para aumentar un poquito las tasas de probabilidad de éxito. Podemos aplicar progesterona para exógena, para que este embrión tenga mayor capacidad de producir interferón tabú. Puedo aplicar una GnRH, ¿verdad? Que la GnRH es luteotrópica o LH, y hago que el cuerpo lúteo se mantenga. Es decir, son herramientas estratégicas. Ya están viendo la importancia de la fisiología. Perfecto. Para poder controlar todo y tener tasas de éxito en estos programas que son costosos. Y que ustedes se pueden hacer sentir orgullosos, así como les decía que hay varios técnicos que están regados por el mundo venezolano, trabajando en los Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, dándose a conocer y dando a conocer nuestro país porque tienen buenas tasas de éxito, transferencia embrionaria, aspiración folicular. Pues por supuesto alimentación, condición corporal está estrechamente relacionada con reproducción, calificativo el tracto reproductivo de estas hembras receptoras, importantísimo, tienen que estar en un tracto reproductivo 4 o 5 idealmente. Si no voy a transferir un embrión en una hembra, esta tablita se las dejo aquí para que ustedes la repasen, está en un calificativo el tracto reproductivo infantil. Obviamente la probabilidad de preñez ahí va a ser menor. ¿Okay? Resumiendo, características ideales: libre de adherencia, cervix permeable, cervix cilíndrico y un diámetro uterino mayor a 2 centímetros desde el punto de vista reproductivo. Así que estas hembras, cuando yo las reviso y las selecciono para sincronizar, estoy aplicando estos criterios. Bueno, animales muy post-ídicos suelen tener cervix ligeramente tortuoso y con una dificultad. Son cónicos y pueden ser más temperamentales. La metemos en la manga, en el brete, y empieza a brincar esa
novilla y a patalear. Entonces uno está con el embrión allí tratando de levantar el cuerno y no se mueve. Y de pronto, ¡pum!, brincó. Perforó la pistola de transferencia, el útero. Pasa muy fácil. Es una pistola que es flexible, pero es rígida de alguna manera porque es de acero. Y eso pues perfora muy fácil un útero que está friable bajo la acción de la progesterona. Normalmente hacemos una transferencia no quirúrgica, ¿verdad? Utilizamos solamente una pistola de inseminación, estas son más largas, porque necesitamos llegar hasta la curvatura mayor, idealmente mientras más cerca del ovario ipsilateral, a donde está el cuerpo lúteo, en el cuerno es donde hacemos la transferencia. Pero a veces no podemos forzar mucho porque para llegar hasta el ápice del cuerno, por supuesto necesitamos manipular más. Entonces ya con llegar hasta el tercio medio del cuerno uterino ipsilateral a donde se encuentra el cuerpo lúteo, hacemos la transferencia.